que el centro ni siquiera es la Tierra, sino que el Sol. Y ahí, bueno, hereje, ¿cierto? Es culpado de hereje, a pesar de que acá reina un antropocentrismo, la sociedad europea sigue siendo muy católica. Y de hecho sigue habiendo una importancia del catolicismo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay una cosa bien importante que es esta colonización de América, que permite la fe en la ciencia, pero que también permite un auge económico tremendo en Europa. Europa, eh, bueno, se sabe, ¿cierto?, que usufructó bastante de los bienes que existen en Latinoamérica y que hay una situación que existe hasta el día de hoy, que es el colonialismo. La colonización es un hito histórico de 1492, pero el colonialismo es un proceso que sigue activo hasta el día de hoy, ¿cierto? Y que lo podemos ver desde el hecho de que en nuestras publicidades aparezca toda gente rubia, ¿cierto? Cuando la mayoría no somos rubios, hasta cuestiones como el extractivismo, ¿cierto? De empresas o incluso colonialismo activo que existe a países que en el fondo no pertenecen a Europa o el norte de América. Entonces tenemos que este racionalismo que partió como una fe en la ciencia se asienta acá por un hecho muy importante que es el discurso del método de Descartes. Descartes, entonces, a través de su discurso del método, que se puede resumir, así como muy sumeramente, en la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿cierto? Le da una relevancia trascendental a la razón. El barroco se podría resumir así como muy por encima, como la época de la razón, el iluminismo, el progreso, la confianza en el progreso. Claro, porque había un auge económico tremendo que aparece a partir de esta colonización de América y que permite, ¿cierto?, a través de la razón, la fe, la ciencia, inventos como la enciclopedia, ¿cierto?, aprovechando que ya hace rato existe la imprenta, que ya no solamente imprime la Biblia, sino también textos que tienen que ver con ciencia, permite entonces una fe absoluta en la razón. Acá tenemos artistas como Velázquez, Goya, Caravaggio, Rembrandt, Rubens y Vermeer. Si no los conocen, por favor, investiguen, sobre todo a estos tres primeros. Bueno, estos cuatro primeros. Y Goya es uno de los más tremendos porque él, a pesar de que trabajaba para la realeza, también se divertía burlándose de la misma realeza y hacía grabados que eran muy críticos de su sociedad actual de la época. ¿Bien? El barroco culmina con una época, así como el gótico es como la parte final de la Edad Media, el rococó es como la última patita del barroco, y acá ya este auge económico y este racionalismo se llevan a un extremo, ¿cierto? Se muestra una opulencia tremenda europea, una elegancia, es el arte de la aristocracia, ¿cierto? Tremendamente erótico, sensual, hay un ornamentalismo, es decir, un exceso de decoración, ¿cierto? De ornamento tremendo y una exageración. Vamos a mirar entonces un poco del arte barroco. Acá le puse a los principales artistas para que ustedes lo investiguen mejor. Este es Caravaggio. Fíjense cómo este hombre está rodeado de comida, ¿cierto? De elementos que denotan abundancia. Bueno, las meninas de Velázquez, que es un clásico, ¿cierto? Fíjense en la ropa, por favor, que utilizan estas meninas, ¿cierto? Estas niñas de la realeza. Esto es barroco, es decir, la opulencia máxima. Fíjense acá en el Renacimiento cómo esta María parece hacer alusión más al mundo griego y romano, ¿cierto? Al mundo greco-latino, con vestimentas bastante más sencillas, ¿cierto? Y como eso cambia acá. Los corsés, los faldones con triple vuelo, en fin. Fíjense acá retratos de reyes, en este caso Luis XVI, y les puse esta imagen, ¿cierto? Para que más o menos entendamos qué es lo barroco. Lo barroco excede
el periodo entre 1600 y 1750 y uno puede hablar de que una imagen es barroca porque está llena de ornamentalismo, ¿cierto? Acá hay un ejemplo de diseño gráfico barroco, ¿ya? Es básicamente esto, decoración excesiva, exagerada, motivos florales, botánicos y una predominancia de las líneas curvas. No hay casi líneas rectas, todo curvo y complejo, caprichoso e intrincado. Acá también tenemos algunos ejemplos de diseño gráfico de la época. No hay mucho, pero bueno, les puedo mostrar. Y la arquitectura, que es absolutamente, es una locura en el detalle, lo intrincado, lo caprichoso de las formas. Acá tenemos el rococó, Fragonard, ¿cierto? Que es el autor de esta pintura famosísima que se llama El Columpio. Me parece que sirve para ilustrar esta época, ¿cierto? De máxima aristocracia, refinamiento, sensualidad. Acá hay un juego entre la chica que le tira zapatito a este hombre, ¿cierto? Eh, y es básicamente el arte de la eh, aristocracia. Ni siquiera es una burguesía, es una aristocracia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasará, cierto, con tanta opulencia, con tanto, eh, digamos, y de dónde viene toda esta riqueza? Claramente de Latinoamérica, de la conquista de Latinoamérica. ¿Qué pasará con todo esto? Pasa la Revolución Francesa, ¿cierto? Que está aquí. Hay ciertas personas, ¿cierto? El pueblo ya empieza a notar que personajes como María Antonieta están totalmente desconectadas, desligadas de la realidad de la mayoría de las personas, que no tenía nada que ver con esto, ¿cierto? Había mucha pobreza, había mucha hambre en Europa, y empiezan a decir, a ver, no, basta, vamos a cortarle la cabeza literal a los reyes, ¿cierto? Y aparece la Revolución Francesa, que es otra gran fecha que se tienen que memorizar sí o sí, 1789. Fácil memorizarla porque es 1789, ¿cierto? Pero sí, estas fechas que están en grande me parece que es importante memorizarlas, si bien no me importa que se sepan exacto, 1637, fíjese que el barroco es más o menos de 1600 a 1750, más o menos. Y otra revolución, estas dos revoluciones son tremendas, ¿cierto? Que es la revolución industrial, ¿ya? Estas revoluciones son tan tremendas que dividen nuevamente, así como la colonización de América divide la edad antigua de la edad moderna, la Revolución Francesa e industrial dividen la edad moderna de la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo hasta hoy en día. Es decir, estas fechas sí o sí, recuérdenlas. Entonces, la Revolución Industrial toma parte en Inglaterra, la Revolución Francesa claramente en Francia. Eh, la Revolución Industrial se da por la invención de la máquina de vapor, de Watt, y esto significó que ya la fuerza, ¿cierto?, industrial no la iba a hacer el ser humano, sino las máquinas. A través de un sistema de vapor yo podía hacer un mecanismo que podía ser aplicado a cualquier tipo de industria. Partió en la industria textil, ¿cierto? Pero después se inventaron otras cosas como el barco a vapor, ¿cierto? Y empezó a existir entonces una cultura industrial. Entonces, ¿qué pasa en esta época que se conoce como el romanticismo, pero en la que también convivía el neoclasicismo? Existía una industrialización y por lo tanto un proletariado. Es decir, la fuerza económica de las ciudades pasó de estar del campo a estar en la ciudad donde estaban las industrias. Una serie de personas, campesinos, ¿cierto? Familias completas o gente joven, tenían que mudarse a la ciudad en busca de este trabajo que les daba la industria, y para ello tenía que, lamentablemente, vivir en condiciones infrahumanas de trabajo, en conventillos, bueno, en lugares muy hacinados, y empezó a aparecer entonces la cuestión social. La cuestión social, lo voy a poner acá, empezó a aparecer en todo el mundo, ¿cierto? Voy a anotar aquí, ¿cierto? Empezó a aparecer en todo el mundo, incluso en Chile. Pasa que en Chile apareció mucho más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué habrá aparecido más tarde? Bueno, porque la revolución industrial
no fue algo, a diferencia de la Revolución Francesa, que sí fue de un día para otro, porque es una cuestión política, la Revolución Industrial, que es una cuestión tecnológica, se fue dando muy de a poco en distintos lugares. Comienza en Inglaterra, pasa a Francia, ¿cierto? Y después llega a Alemania, después llega a, bueno, Latinoamérica llega muchísimo más tarde, por eso mismo la cuestión social se fue dando en Chile a comienzos de 1900, ¿ya? Por acá. Fines de 1800, comienzo de 1900, empezó a haber este tema de los conventillos y la cuestión social en Santiago.